Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es nuestro canal educativo, donde nos dedicamos a compartir conocimientos y experiencias en los campos de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestra misión es proporcionar orientación y asesoramiento financiero y legal tanto a estudiantes profesionales como a entusiastas. Prepárense para sumergirse en un universo de aprendizaje. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. En esta entrega, nos sumergiremos en un análisis exhaustivo de la Ley Faúndes en Panamá, desentrañando sus complejidades y explorando en detalle su impacto, controversias y las más recientes modificaciones que ha experimentado. La Ley Faúndes, promulgada en un contexto de transformaciones legales y económicas en el país, ha emergido como una pieza clave en el marco normativo panameño. Su implementación ha generado repercusiones significativas en diversos sectores, evidenciando la necesidad de comprender a fondo su alcance y consecuencias. Exploración de los objetivos de la Ley Faúndes. Comencemos desglosando los objetivos fundamentales de la Ley Faúndes. Esta legislación, impulsada por la propuesta del diputado Carlos Faúndes, tiene como propósito primordial fomentar la renovación en el sector público, asegurar el acceso de nuevos talentos y disminuir el gasto destinado a pensiones. La pregunta clave que surge es, ¿cómo se alinean estos objetivos con la realidad del servicio público en Panamá? La búsqueda de la renovación en el sector público plantea un desafío crucial para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios gubernamentales. La Ley Faúndes, en su intento por introducir cambios significativos, busca dinamizar la estructura organizativa, incorporando nuevos enfoques y perspectivas que respondan de manera más efectiva a las demandas y desafíos actuales. En lo que respecta al acceso de nuevos talentos, la legislación pretende abrir las puertas a profesionales cualificados y con perfiles innovadores que puedan aportar frescura y eficacia a la gestión pública. Esto plantea interrogantes sobre los mecanismos de selección y reclutamiento, así como sobre la adaptación de la administración pública para integrar de manera eficiente a estos nuevos actores. La reducción del gasto en pensiones constituye otro objetivo crucial de la Ley Faúndes. La sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones en el sector público ha sido una preocupación constante, y la legislación busca abordar esta cuestión mediante reformas que optimicen los recursos y reduzcan la carga fiscal asociada a las jubilaciones. Críticas y controversias. Sin embargo, es importante señalar que la Ley Faúndes no ha estado exenta de críticas. Desde acusaciones de discriminación por edad hasta preocupaciones sobre posibles violaciones del derecho al trabajo, surgen interrogantes cruciales. ¿Estamos sacrificando la experiencia y el conocimiento acumulado en aras de la renovación? Examinemos las voces a favor y en contra de esta legislación. La crítica más destacada se centra en la presunta discriminación por edad que podría derivarse de la Ley Faúndes. La preocupación radica en si la promoción de la renovación y el acceso a nuevos talentos podría resultar en la exclusión de profesionales experimentados y altamente calificados, simplemente basándose en criterios generacionales. Esto plantea debates éticos sobre la equidad en el ámbito laboral y la valoración de la experiencia frente a la juventud. Además, se han suscitado inquietudes acerca de posibles violaciones del derecho al trabajo. La implementación de medidas que limitan el acceso o la permanencia en el empleo en función de criterios específicos podría entrar en conflicto con los principios fundamentales del derecho laboral, generando debate sobre la legalidad y ética de dichas disposiciones. En este contexto, es esencial explorar las voces a favor y en contra de la Ley Faúndes. Quienes respaldan la legislación argumentan que la renovación en el sector público es necesaria para adaptarse a las cambiantes dinámicas sociales y tecnológicas. Consideran que la inclusión de nuevos talentos puede inyectar vitalidad y perspectivas innovadoras en la administración pública. Actualidad. Ahora bien, la Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado reformas significativas que permiten a los servidores públicos continuar trabajando después de alcanzar los 75 años.
¿Podría esta ser la solución a las controversias surgidas en torno a la ley Faúndes? La aprobación de reformas que extienden la edad de retiro para los servidores públicos plantea una nueva perspectiva en el debate sobre la renovación y la experiencia en el sector público. Esta medida busca reconocer y valorar la contribución continua de profesionales experimentados, permitiéndoles seguir desempeñando roles clave en el servicio público incluso después de alcanzar la edad tradicionalmente establecida para el retiro. En términos prácticos, estas reformas abren la puerta a la retención de conocimiento especializado y la experiencia acumulada, al tiempo que se busca equilibrar la necesidad de introducir sangre nueva y enfoques innovadores en la administración pública. Este cambio en la política de edad de retiro puede considerarse como una respuesta concreta a las críticas y preocupaciones expresadas anteriormente en relación con la ley Faúndes. No obstante, es crucial analizar de manera crítica las implicaciones prácticas de estas reformas. ¿Cómo se implementarán en la práctica? ¿Qué desafíos podrían surgir en la gestión de un equipo con diversidad generacional? Estas son preguntas clave que requerirán una evaluación minuciosa para determinar la eficacia y viabilidad de estas medidas en el contexto de la realidad del servicio público en Panamá. Perspectivas futuras y equilibrio sostenible. Ahora bien, nos enfrentamos a la pregunta crucial: ¿cómo podemos lograr un equilibrio sostenible entre la juventud y la experiencia en el sector público panameño? El desafío reside en encontrar un punto de equilibrio que permita capitalizar las ventajas que aporta la juventud, como la innovación y la adaptabilidad, sin menospreciar la riqueza de la experiencia acumulada por profesionales de larga trayectoria. La gestión eficaz de esta diversidad generacional se presenta como un componente clave para el éxito y la sostenibilidad del servicio público en Panamá. Desde una perspectiva futura, se vislumbra la necesidad de implementar políticas y prácticas que fomenten la colaboración intergeneracional. Esto implica la creación de entornos de trabajo que faciliten el intercambio de conocimientos y la mentoría, permitiendo que la experiencia se transmita de manera efectiva a las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, se debe incentivar la participación activa de los profesionales más jóvenes en la toma de decisiones, asegurando una representación equitativa en todos los niveles de la administración pública. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por la ley Faúndes. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Les animo a suscribirse, darle like si encontraron valor en la información y, por supuesto, compartan sus opiniones y preguntas en la sección de comentarios. En Cacho y Asociados, mantenemos nuestro compromiso de proporcionarles el mejor contenido educativo en contabilidad, derecho y auditoría. Hasta la próxima.